Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto poder nuevamente compartir este nuevo video. En esta ocasión vamos a aprender a elaborar esta blusa. Esta es una blusa semi entallada que solamente vamos a trabajar la pinza de cintura, más sin embargo vamos a trabajar en el molde la pinza del costado y luego la hacemos desaparecer, ¿no? Es decir, la desaparecemos, pero ¿qué quiere decir? Que cerramos y ese valor irá a la pinza de cintura y para que pueda formar el busto. La blusa tiene dos festones o tablones delanteros en el centro. Esto va cerrado, no lleva botones ni cierre. Al mismo tiempo, estos dos tabloncitos forman el cuello. Es decir, que este tabloncito sube y va por el contorno del cuello y forma el cuello. Lleva una manguita 3/4. En esta ocasión esta manguita está combinada con una tela transparente. Ya eso es cuestión de cada uno como lo desearían hacer, ¿no? Es ideal hacer la blusa en una tela llana para que se pueda apreciar el modelo. En todo caso, lo podrán hacer en cualquier telita, ¿no? Bien, pero en este caso yo sí quisiera hacerle un pequeño cambio a esta manga. En vez de hacerle así, yo la voy a trazar haciéndole también en la parte superior de la manga, a lo largo de la manga, un festón similar a esto. No dos, porque este tiene dos, solo uno, para que haga juego con el festón que tiene en la parte delantera de la blusa. Bien, ahora sí, vamos a empezar. Vamos a elaborar el molde base delantero, para lo cual, para empezar, voy a necesitar dejar del borde hacia el lado izquierdo, voy a dejar libre 12 centímetros. Esos 12 centímetros son para elaborar el tablón. Entonces voy a medir del borde hacia adentro 12 centímetros. Y es ahí donde voy a elaborar mi molde base. Recuerden que yo siempre trabajo a mitad de medidas. Es por eso que me ven aquí trabajando con medidas pequeñas, ¿no? 12. C12, 12. Trazo mi línea base B. Mi línea base B, luego voy a trazar mi línea base A. Recuerden siempre elaborarlo con una escuadra, ¿no? Porque de esa manera ustedes se aseguran que está debidamente escuadrada. Bien, ahora sí, vamos a empezar. Siempre trabajo con la talla 10. Del punto vértice por la línea base A, aplico la sexta de cuello completo, que en este caso es 5.6. 5.6. Del punto vértice por la línea base B, aplico la sexta de cuello más 2 centímetros, en este caso 7.6. Una vez elaborado los dos puntos, trabajo mi cavado de cuello. Luego de trabajar el cavado del cuello, voy a aplicar la mitad de la sisa. Aplico la mitad de la sisa, en este caso tengo sisa 41, la mitad 20 y medio. 20 y medio. En este punto nace una línea. Voy a trazar, utilizo una escuadra y trazo una línea. Esta línea es la línea de busto. Línea de busto. En busto vamos a colocar la cuarta parte, que es 24, más 2 para costura, 26. Entonces esta línea va a medir 26 centímetros. Separo mi costura. Yo siempre trabajo con costura. Luego voy a aplicar el ancho de espalda. El ancho de espalda es 36, la mitad 18, más 1, 19. 19. Mido 19 centímetros. Y en ese punto marco una línea vertical que vendría a ser la línea de sisa. Esta es la línea de sisa. Aquí
se acuerda que aplicamos 20 centímetros y medio. Bien. Luego voy desde el punto vértice formado por la línea base A y la línea de sisa, voy a bajar 4 centímetros y este punto 4 lo voy a unir con el punto 5,6 del cavado del cuello y de esta manera obtengo mi línea de caída de hombro. Una vez que ya tengo mi línea de caída de hombro, a partir del punto 4 hasta la línea de busto, ese valor que me queda lo voy a dividir para 2, es decir, le voy a marcar el punto medio, un punto medio. En ese punto medio voy a entrar 1 centímetro. Recuerden que aquí nosotros trabajamos con el valor del pecho, ¿verdad? Lo que tengan. Aquí, como yo estoy trabajando la talla 10, se entra 1, pero no en todas las tallas es el mismo valor, no en todas las personas, recuerden eso muy bien, no todas las personas tienen la misma medida, no todas las personas se le entra 1, ¿ya? Por eso es que yo a ustedes siempre les pido que por favor tomen la medida de pecho, ¿sí? Para que el trazo les salga bien, ¿no? Ni les falte ni les sobre. En este caso voy a entrar 1 centímetro. Luego cojo mi regla de sisa y voy a unir el punto 4 con el punto 1 y el punto 2 de costura. De esta manera obtengo mi cavado de sisa. Cavado de sisa. Muy bien. Ahora voy a aplicar el alto de busto. Lo voy a aplicar desde la parte más alta, es decir, desde el punto vértice hacia abajo, mi alto de busto, que en este caso es 26 más 1, 27. 27. Ese más 1 es para costura. De una vez le estoy reconociendo la costura. En este punto 27 vamos a marcar hacia el costado la distancia de busto. Voy a trazar una línea, rayitas, puntitos, puntitos, ya, es decir, una línea imaginaria, y voy a poner aquí distancia de busto. Aquí tengo 10 centímetros. En este punto de distancia de busto voy a coger mi escuadra y desde este punto hacia el costado voy a trazar la línea de pinza del costado. Línea de pinza del costado. Y empiezo a trasladar, a cerrar, perdón, el costado de la blusa, trasladando el valor que coloqué yo en la línea de busto. Y empiezo a trasladar, es decir, ya empiezo a formar mi costado. Aquí la diferencia de talles en esta talla es de 4 centímetros. Entonces aquí voy a poner 4 centímetros de pinza de costado, que es mi diferencia de talles. Y de esta manera obtengo mi pinza de costado. Luego voy a aplicar el talle delantero. El talle delantero en este caso es 44 centímetros. 44. Y en ese punto trazo otra línea. Y esta línea es la línea de cintura. En esta línea de cintura voy a aplicar la cuarta de cintura, que es 17, más 5 centímetros. Esos 5 centímetros corresponden a 2 de costura del costado y 3 para pinza. Entonces voy aquí a marcar 22 centímetros. Marco mis 22 centímetros y hacia adentro marco mi costura, que es de 2. Ya. A mí siempre me gusta marcar mis costuras para saber que ya mi molde tiene costuras. Luego aplico desde la línea de cintura hacia abajo 20 centímetros, que viene a ser el alto de cadera. Alto de cadera, y en este punto, asimismo con la escuadra, marco o trazo otra línea, y esta línea es la línea de cadera. Línea de cadera. En cadera tenemos la cuarta 24 más 2 para costura, 26. Entonces esta línea va a medir 26 centímetros, entro 2 que es de costura, y ahora sí ya tengo mis puntos para poder cerrar y formar mi costado. Cojo la regla por la parte curva de la regla hacia afuera, con la punta de la regla hacia arriba, y voy a unir la línea de cintura con la línea de cadera.
Luego, la parte del costado, desde la cintura hacia la línea de busto, cojo la regla y lo único que hago es girarla y le voy a trazar con esta parte curva de la regla, uniendo de esta manera. Y así yo ya he cerrado mi costado. Ahora voy a trabajar mi pinza de cintura, que la voy a realizar con la misma distancia de busto. En este caso la distancia de busto es 10 centímetros. Trazo un punto aquí y voy a unir estos dos puntos, pero esta línea la voy a llevar hasta abajo. ¿Por qué la voy a llevar hasta abajo? Porque después la voy a recortar. Voy a recortar, pues voy a sacar esta pinza y voy a cerrarla del costado para trasladar este valor acá. Entonces prácticamente este molde se va a abrir, se va a trasladar, este valor lo vamos a trasladar acá. Bien, por eso es que en el modelo se ve que se trabaja solo la pinza de cintura, la de costado no. Bien, en la pinza de cintura yo dejé 3 centímetros para pinza, entonces voy a dejar 1,5 para cada lado. 1,5 para cada lado, cojo y pierdo. La ventaja de que cuando hacemos corte tenemos la posibilidad de, con la regla, con la parte curva hacia adentro, hacer como una especie de ajuste, es decir, que la pinza la podemos perder hasta la altura de la cadera. Es como un ajuste, es para que no quede bolsitas en la parte delantera de la blusa. Esa es la ventaja cuando trabajamos y vamos a realizar el corte, ¿no? Podemos realizar el corte, pero suponiendo que no hiciéramos el corte aquí, la pinza de ley tiene que tener solo de 10 centímetros de profundidad. Entonces ahí la trabajamos. Pero en este caso, como la vamos a cortar, me permite que yo la afine, ¿ya? Para evitar bolsitas que se formen en la parte delantera de la blusa. Bien, la pinza llega hasta 2 centímetros antes de la línea de la pinza de costado. Entonces cojo y la uno. Y de esta manera yo ya he formado mi pinza en cintura. De los 12 centímetros que marqué aquí, yo voy a marcar las líneas, voy a separar, voy a decir aquí 5 y 5, 10, más 2 para costura, 12. Entonces voy a hacer esto, voy a trazar para identificar, para en el rato que yo vaya a desarrollar el trazo, sepa por dónde marcar. Entonces voy aquí a marcar, voy a separar. Recuerden que el festón o tablón medían 5 centímetros de ancho. Entonces eso es lo que estoy yo ahorita marcando. Entonces estoy separando. Ya, entonces estos dos que sobran, esto es para costura. Ya van a ver en el rato de la confección para qué son estos dos de costura, cómo lo vamos a utilizar. Entonces, este y este forman el tablón, que ya dobladito se forma el tablón o pliegue, ¿verdad? Bien, aquí este valor, estos 12 centímetros que tengo aquí, yo lo tengo que llevar hasta más arriba. Es decir, que yo necesito añadir aquí el papel en la parte superior para poderlo llevar hacia arriba. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo aquí necesito aumentar o sumar el valor de lo que corresponde al cuello del posterior. Esto, como dije antes, esto es más o menos como el cuello smoking, ¿verdad? Como el cuello smoking que va cogido hacia atrás. Es entero el cuello, va desde adelante hacia atrás y agarra atrás, y en la parte posterior lleva una costura, ¿verdad? Entonces, así mismo es este modelito. Bien, hasta que se seque esto, voy a seguir desarrollando el resto. Después continúo con esto. Ahorita sí, vamos a desarrollar lo que es el cuello. Lo único que vamos a realizar, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy desde el punto 5,6, desde el punto 5,6, desde el punto 5,6 voy a unir con línea recta hasta el punto del escote que yo quiera dejarle. En este caso yo antes les dije que más o menos calculando del alto de busto, donde está nuestro busto, podemos desde este punto del alto de busto subimos unos 4 centímetros hacia arriba. Es para que no nos salga
muy escotado. Entonces, desde el alto de busto que tenemos, subimos unos 4 centímetros. 4 centímetros. Hasta ahí lo voy a llegar. 4. ¿Sí? 4 centímetros. Y luego voy a coger el punto 5,6 con el punto 4 de acá y lo voy a unir con línea recta. Lo uno con línea recta hasta aquí, del punto 5,6 al punto 4 con línea recta. Este espacio que nos queda aquí, después lo vamos a eliminar. Prácticamente aquí es como que se forma una pinza. Entonces, al eliminar esto, nosotros debemos dejar costura aquí. Ya lo vamos a marcar y luego eso después se cose. Eso va cosido. Bien, entonces ya aquí ya se secó. Ahora sí, voy a prolongar mis 12 centímetros que están ahí, los voy a llevar hasta más arribita. Ya, hasta más arribita. Pero déjenme, voy a elaborar el trazo de la espalda para indicarles el valor que voy a aplicar aquí. ¿Ya? Entonces hasta aquí vamos a quedar con el molde momentáneamente hasta realizar la espalda, para luego del cavado de la espalda tomar cuánto me queda de cavado de espalda y en ese momento aplicarlo sobre esta línea, ¿sí? Entonces vamos a esperar, ¿sí? Vamos a esperar a elaborar el molde de la espalda. Asimismo, cogemos y trazamos las líneas bases. Aquí sí no necesito dejar nada porque la espalda es completamente sencilla. Entonces trazo mis líneas bases A y B. Líneas bases A y B y aplico del punto vértice por la línea A la sexta de cuello completa, en este caso 5,6, 5.6. Del punto vértice por la línea base B voy a bajar 2 centímetros, 2, y luego uno de esos 2 puntos formando el cavado del posterior. Luego, desde el punto vértice por la línea base B hacia abajo, aplicaremos la mitad de la sisa, en este caso 20,5. Es prácticamente lo mismo que hicimos con el delantero, realizamos en la espalda. Trazo la línea, esta línea es la línea de busto, aquí aplico la cuarta de busto más 2, que en este caso es 26, separo mi costura. Luego aplico el ancho de espalda, que era 19 centímetros, 19, y obtengo, uniendo estos 2 puntos, la línea de sisa. Esta es la línea de sisa, que este valor era de 20,5. Luego bajo los 4 centímetros para la línea de caída de hombro y uno con el punto 5,6 del cavado del cuello. En la parte superior del hombro voy a aumentar hacia arriba 2 centímetros y adicional 1 centímetro más. ¿Por qué? Porque yo tengo la costumbre de quitarle solo 1 centímetro aquí. En la parte delantera yo le resto 1 centímetro a lo largo de la línea de caída de hombro. Yo lo elimino aquí, pero lo recargo en la espalda. Es decir, que este centímetro yo lo elimino en el delantero, pero lo voy a recargar a la espalda. ¿Ya? Entonces, si yo normalmente le subo 2 centímetros hacia arriba, que corresponderían a la costura de tanto del delantero como de la espalda, le voy a sumar uno más, que es el 1 que le estoy quitando al delantero. Entonces, en total voy a subir 3 centímetros hacia arriba de una manera paralela. Hacia arriba subo los 3 centímetros y lo subrayo para saber que esos son mis costuras. En la parte de aquí
del cavado de la sisa, cogemos la reglita y formamos el cavado de la sisa del posterior. Luego vamos a aplicar el talle espalda. Talle espalda en este caso es 40 centímetros. En este punto nace la línea de cintura. En cintura vamos a aplicar el mismo valor, 17 más 5, que es 22. 22, 2 de costura hacia adentro y luego trabajamos la pinza. Entonces aquí hemos aplicado 22 centímetros. Desde la línea de cintura hacia abajo, alto de cadera. 20. Y luego trazamos la línea de cadera. En cadera asimismo tenemos 26, 24 que es la cuarta, más 2 para costura, 26. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el delantero. Cogemos la regla con la parte curva hacia afuera, unimos la línea de cintura con la de cadera y luego giro la regla y uno la parte superior. Si nos quedan puntas, lo afinamos, ¿no? Cada vez que nos queden puntas, simplemente afinamos, no podemos dejar puntas. Ahora voy a trabajar la pinza. Yo para trabajar la pinza siempre utilizo una tabla proporcional en relación a la cintura. En este caso, como es la talla 10, tengo que dejar de distancia 7 centímetros. 7 centímetros. Luego aplico el valor de la pinza, que en este caso es 3 centímetros, y trabajo mi pinza. Trabajo la pinza del posterior llega hasta 3 centímetros antes de la línea de busto, de la línea de busto, sí, y 12 centímetros de profundidad. 12 centímetros de profundidad y hasta 3 centímetros antes de la línea de busto. Y formamos nuestra pinza. Bien, aquí tenemos ya nuestro trazo. Ya está listo. Ahora sí, ¿a qué me refería antes? Refiriéndome a esta prolongación, a este valor que equivalen a los tablones o festones, ¿no? Entonces, primero voy a medir desde este punto donde vamos a llegar donde hicimos como una especie de pincita, prácticamente el escote, es aquí hasta donde va a llegar el escote. Voy a medir de aquí hacia arriba cuánto me quedó y ese valor yo lo voy a trasladar acá, así como un compás. Yo lo muevo hasta acá y lo marco, ¿ya? Tiene que quedarme igual valor. Y desde este punto que acabo de marcar, voy a medir hacia arriba el valor que tiene mi cavado del posterior, ¿ya? Pero sin incluir costuras, ojo, sin incluir costuras. Entonces yo voy a medir y se recomienda medir con la cinta métrica paradita, ¿no? Todo lo que son medidas curvas se recomienda medirlas así, paradita la cinta métrica. Entonces voy a medir dónde están mis 2 centímetros, que no los voy a considerar, que esos son mi costura, y desde ahí mido mi contorno, ya, y a mí aquí me da 7 centímetros. Entonces voy a sumar de este punto hacia arriba 7 más 2 para costura, 9. Entonces voy a subir 9 centímetros. Voy a medir desde este punto hasta arriba los 9 centímetros. Hasta ahí. Ya. Entonces es hasta ahí donde va a llegar esa piecita. Entonces la hago así con la regla. Y en la línea central que acabo de hacer la división, voy a subir 1 centímetro. Subo 1 centímetro y formo como un techito, ¿no? Uno así y formo como una puntita, es una ligera puntita. Ahí, nos va a quedar así. ¿Ya? Bien. Ahora,
voy a considerar aquí costura. Voy a considerar aquí costura. Ya. De este lado de acá, en esta piecita de aquí, esto se va a eliminar, esto sale, esto se recorta, ¿ya? No sin antes dejar costura. Entonces voy a dejar costura. Voy a sacar 1 centímetro de costura en ambos lados. Voy a hacerlo con azul. Voy a hacerlo todo a lo largo. 1 centímetro, así. Voy a dejar de una vez costura. Subrayo mi costura. Recuerden subrayar cuando son costuras para saber que eso es costura, ¿ya? Y del lado de acá también vamos a considerar 1 centímetro de costura. Pero yo aquí no lo voy a sacar 1 centímetro, sino que le voy hacia adentro, le voy a considerar como costura 1. ¿Por qué? Porque es una manera como de escotarle un poquito aquí el cuello para que no nos quede muy trepado, ¿ya? Entonces de aquí, desde la línea que unimos antes, que formamos esta forma de V, el escote, yo voy a entrar 1 centímetro y lo voy a considerar como costura. Entonces voy a rehacer la línea. Desde ese 1 que entré, lo voy a considerar como costura, así. Y acá voy a medir 1 de costura y me va a quedar así. Entonces todo esto viene a ser que tengo que coser. Esto es costura. Entonces me va a quedar así. Ya. Hasta aquí es donde se unen las dos costuras, pero yo tengo que coser hasta acá. ¿Sí? Bien. Una vez que ya está hecho eso, ya prácticamente está listo mi trazo. Aquí ya está listo, ya está solamente listo para desarrollar. Ahorita vamos a hacer la manga. Bien, la manga es sencillísima. Partimos del trazo base. Aquí tengo una manga básica. Le he dado el largo deseado, en este caso le he dado 42. Le he dejado 3 centímetros para hilvar. Como les dije, si ustedes quisieran hacer la manga con esa piecita combinada, lo único que ustedes tendrían que hacer es no considerar el hilván, sino desde donde es el largo de la manga hacia arriba le pueden estar dejando unos, qué sé yo, pueden ser unos 6 centímetros. De aquí a acá, 6 centímetros, ¿ya? 6 centímetros, hacen una línea y a partir de esa línea de pronto le pueden dejar la combinación, también puede ser de 6 centímetros o de 5 centímetros. Vamos a dejarle de 6 centímetros. ¿Ya? De 6 centímetros la manga que sea combinadita, ¿no? Si es que la queremos hacer combinada con otra tela. Puede ser con un encaje, con una tela transparente, con una telita de color, qué sé yo, ¿no? Entonces, esta piecita que la voy a subrayar vendría a ser la telita que ustedes la harían combinada con lo que ustedes deseen, ¿sí? Entonces, ahí tocaría cortar aquí, ¿verdad? Habría que cortar, separar las piezas, ¿no? Y luego reemplazarlas. Y en el rato de cortar, recuerden que donde se corta hay que dejar costura. Deberíamos dejar costura en ambos lados. Eso si la queremos hacer así, combinadita, como está en el modelo. Pero yo les había dicho que lo podemos hacer con un festón también aquí en el lomo de la manga, ¿no? Que corresponde al hombro, ¿no? En la parte central de la manga. Entonces lo único que tendríamos que hacer es dejar de aquí hacia acá el ancho del festón que se quisiera dar. En este caso yo le quiero dar solamente de 3 centímetros de ancho, no más ancho, 3 centímetros. Entonces, ¿qué hago? Voy a sacar el papel de aquí y voy a dejarle de aquí para acá, del borde de la línea base B hacia afuera 3 centímetros, ¿no? Que doblado me va a quedar de 6, ¿ya? Y ese es el que va a formar el festón. Entonces, solamente eso, añadiríamos ese valor y lo subrayo. Lo voy a subrayar con azul para que vean que esto es en el caso de que ustedes deseen hacer el festón en el lomo de la manga, ¿sí? Entonces, aquí ustedes prácticamente ya tienen dos formas de hacer la manga. Tienen para escoger.
y la persona que no desea hacerle nada, sencillamente no le hace nada. Entonces, aquí sería. Entonces, aquí lo que toca es ya recortar y hacer el desarrollo del modelo que se quiera. Bueno, en este caso ya tenemos nuestro molde, ¿sí? Nuestro molde. Aquí, esta parte de aquí delantera se las voy a de una vez a desarrollar para que vean cómo va a quedar. ¿Cómo yo desarrollo esto? Cojo, yo mi blusa la quiero al alto de la cadera, le voy a hacer solamente un dobladillo de 1 centímetro, la voy a hacer completamente sport, entonces le voy a hacer el dobladillo a máquina, entonces no le voy a aumentar nada más. Entonces empiezo y recorto. Recorto con mucha precaución, prolongo bien esta línea. ¿Sí? Voy a hacer el desarrollo. ¿Cómo queda el trazo delantero? Corto ahí primero, corto aquí arriba. Recuerden que aquí ya todo está con costura, no necesito dejarle nada. En esta parte de aquí, donde formé la V, donde dejé 1 centímetro de costura, cojo y quito. Elimino el excedente, corto hasta donde se unieron las dos costuras. Elimino el 1 centímetro de la caída de hombro, ¿sí? Y elimino esta excedente de papel aquí. Entonces nos va a quedar de esta forma. Así nos tiene que quedar. Luego esto lo vamos a coser. Esto va cosido. Entonces esto aquí queda como una especie de punta. ¿Ya? Perdón, de pinza, que diga. Esto es como una pincita. Entonces esto, una vez que lo cortamos así, lo vamos a unir y lo vamos a coser. Hasta aquí, hasta donde hemos dejado. Ya. Luego sigo. Voy por el cavado de la sisa. Una vez que esté el cavado de la sisa, como les dije antes, voy a trasladar el valor de la pinza del costado, la voy a trasladar acá en la pinza de cintura. Entonces lo primero que tengo que hacer es eliminar esta pinza, porque aquí sí la vamos a coser. Pero yo la recorto y la saco. ¿Por qué razón? Porque al ampliarse me va a quedar bastante tela y eso voy a tener que eliminar, pero no sin antes dejarle costura. Ya, entonces saco la pinza. Y ahora sí voy a cerrar esta pinza. Y mire lo que ocurre. Voy a trasladar esa pinza acá. ¿Cómo voy a hacer? Corto, puedo cortar así o simplemente monto, ¿no? Corto así y luego hago esto. Lo monto sobre la parte de acá. Le ponemos goma o con cinta masking, como guste. Lo cerramos la pinza. Yo en este rato estoy cerrando la pinza. Y si no quieren hacer así cortando, lo pueden hacer doblando y montando el papel, así como yo lo estoy haciendo ahorita. Lo monto y en este rato yo ya lo he cerrado. Y miren cómo, déjenme pongo acá para que lo puedan ver, miren cómo se abrió el molde. ¿Ya? El valor que estaba acá lo trasladé acá. Entonces en el rato que yo aquí, como me quedó grande, yo aquí necesito dejar costura. ¿Ya? Cuando veamos ya la aplicación del molde sobre la tela, ahí se van a dar cuenta. Tengo que dejar de costura 1 y 1 de costura. Entonces voy dejando 1, 1, 1, 1 hasta que por aquí se van a unir las dos costuras. Hasta ahí se corta. Y de aquí para acá la pinza se la cose hasta acá arriba. ¿Ya? Entonces me va a quedar así. En el rato que yo cierro pinzas o hago ajustes, siempre va a haber una alteración en las líneas y eso yo tengo que afinarlo, ¿verdad? Entonces yo ahorita lo voy a afinar. Cojo la regla con la parte curva así mismo y lo afino de esta forma. De tal manera que no me quede ningún pico, ¿no? Ya, acabo de afinar y corto. Y listo, aquí ya está mi trazo delantero. Luego esto ya después en la confección les enseñaré cómo armar el tabloncito. Por lo pronto ya saben que por aquí hay que coser. Esto se cose y esto es lo que forma el busto, ¿verdad? Los que lo cosen aquí
ahí forma el busto. Y luego lo cosen acá. Y esto va a formar el cuellito, va a completar el cuello, ¿ok? Bueno, hasta aquí llegamos. La espalda, ya saben que se corta normal, se saca la pinza para poder marcar sobre la tela. Y aquí ya tienen la manguita de dos maneras que lo pueden hacer, ¿no? Que lo hacen con la piecita cortadita combinada, que puede ser así, con la piecita combinada, o sencillamente lo pueden hacer sin la piecita combinada, pero con el festoncito en el lomo de la manga. Bien, bueno, mis niñas, eso ha sido todo por hoy. Aquí tienen los trazos. Nos vemos en el rato de la confección, ¿ok? Ha sido un gusto. Chao.